Bienvenidos a la clase de matemáticas una vez más, estudiantes de noveno grado. Esta vez vamos a estudiar las medidas de tendencia central, continuando con la clase anterior. Lección 2, extracción de la información. Para presentar las características o tendencias de un grupo de datos o comparar los datos de dos o más grupos, se utilizan las medidas de tendencia central. Aquí vamos a estar desarrollando una de las más importantes de la medida de tendencia central, como la moda, la mediana y la media. Para datos no agrupados. Veamos la moda para datos no agrupados. Comenzamos con un ejemplo. En una escuela se realizaron actividades al aire libre. Los estudiantes de una sección decidieron, mediante votación, cuántas veces lo harán en el año. La siguiente tabla muestra el resultado de la votación. ¿Qué dato de la tabla tiene mayor frecuencia? Vamos a ver el número de actividades al aire libre. Según la encuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Entonces los estudiantes, la frecuencia que votaron fue eh, para una actividad al aire libre 0. Para el número de actividades al aire libre, si quieren dos actividades, lo respondieron 4 estudiantes. 2 estudiantes quieren 3 actividades al aire libre. 11 estudiantes quieren 4 actividades. 5 estudiantes quieren 5 actividades. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a observar cuál es el dato con mayor frecuencia. Vemos que la mayor frecuencia se da en 11. Y esto corresponde al número 4. Entonces la solución es que el valor más frecuente es 4, pues obtuvo 11 puntos. Al dato estadístico que tiene mayor frecuencia se le llama moda de la distribución de frecuencias. Entonces, en este caso, la moda es 4 porque es el dato que tiene mayor frecuencia. La moda de una distribución de frecuencias es el dato con mayor frecuencia o dato más frecuente. Ustedes van a desarrollar el ejercicio 2.1, que consiste en encontrar la moda en los siguientes conjuntos de datos. Van a analizar este cuadro y van a analizar este otro cuadro y van a calcular la moda en cada uno de ellos. Y como referencia al número de página que estamos trabajando, les dejo aquí esta información. Veamos el ejemplo 2.2. Encuentre la moda del siguiente problema. La edad en años de un grupo de estudiantes tomados al azar en un centro de educación básica son estas que están aquí. Estas son todas las edades. Lo primero que vamos a hacer para calcular la moda, que es lo que nos piden, es ordenar los datos en un arreglo de menor a mayor. Comenzamos escribiéndolos de menor a mayor todos, buscando el menor de todos, que es 9, y el 9 está 1, 2 veces. Luego el 10 está una vez, la copiamos aquí. Luego el 11 aparece 1, 2, 3, 4 veces. Y comenzamos a ordenarlos todos. Al ordenarlos nos damos cuenta que el dato que más se repite es el 12, que se repite 5 veces. Concluyendo con esto que la moda es 12 años en este grupo de estudiantes. Luego, con el ejemplo anterior, van a resolver como tarea el ejercicio 2.2 que se encuentra en esta parte. La moda en este conjunto de datos y también en este. Veamos la segunda medida de tendencia central, que es la media. La media la han conocido ustedes generalmente como promedio y tenemos un ejemplo que siempre ustedes aplican. En sexto grado aprendimos la siguiente fórmula para encontrar o para calcular la media de un conjunto de valores numéricos. La media se calcula sumando el valor de los datos dividido entre la cantidad de datos. Veamos un ejemplo. En la asignatura de Ciencias Naturales, un estudiante obtuvo las siguientes notas en cada uno de los 4 parciales. Tenemos aquí una tabla con el parcial y la calificación obtenida. En el primer parcial obtuvo 80 puntos, en el segundo parcial obtuvo 85 puntos, en el tercer parcial obtuvo 80 puntos y en el cuarto parcial obtuvo 75 puntos. Pregunta, ¿cuál es la media obtenida por el estudiante en la asignatura de Ciencias Naturales? La solución. Para esto lo que vamos a hacer es sumar las 4 notas y ese resultado lo dividimos entre 4 porque
Cada dato tiene la frecuencia 1 y son 4 datos. Entonces sumamos las notas de los 4 parciales y a ese resultado lo dividimos entre 4 y nos va a dar 80. La respuesta es la media o el promedio con que se aprobó la asignatura es 80 puntos. Van a resolver como tarea el ejercicio 2.3 que habla del peso en libras de 5 personas hospitalizadas y se presenta en el siguiente cuadro. Van a encontrar el promedio, o sea, la media en libras. Veamos el ejemplo 2.4. En un corral se registró la cantidad de huevos que pusieron las gallinas durante 2 semanas. Los datos se resumen en la siguiente tabla. 5 huevos los pusieron una gallina. Luego hay 2 gallinas que pusieron la cantidad de 6 huevos. Luego hay 4 gallinas que pusieron la cantidad de 7 huevos. Luego 6 gallinas pusieron 8 huevos. Y así según en el cuadro. De la información de la tabla se sabe que 2 gallinas pusieron 6 huevos. Por tanto, en lugar de sumar separadamente 6 más 6, se multiplica 6 por 2 para calcular la cantidad de huevos que pusieron 2 gallinas. Como en la media se divide el total, se divide entre el total de frecuencia, y en este ejemplo el total de frecuencia es la cantidad de gallinas, entonces se divide o se debe dividir entre la suma de las frecuencias, que es 20, o sea, 20 gallinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es multiplicar 5 por 1, 6 por 2, 7 por 4, 8 por 6, 9 por 3 y luego esos resultados sumarlos y dividirlos entre 20. Aquí los tenemos. 5 por 1, 5. 6 por 2, 12. Mire, se va multiplicando. Y luego se suman todos. Y el resultado es 161 entre 20. Tenemos que la media es 8.05. Con ese ejemplo van a resolver la tarea que consiste en el ejercicio 2.4, inciso A. Veamos la mediana. Para analizar los datos estadísticos es necesario calcular otra medida de tendencia central llamada mediana. La mediana es el valor que queda en el centro de un conjunto de datos estadísticos, cuando estos se ordenan de menor a mayor. Veamos el primer ejemplo, ejemplo 2.5. Encuentra el valor de la mediana de los siguientes datos. Lo primero que hacemos estos datos es ordenarlos de menor a mayor y nos va a quedar así. Luego vamos a buscar el dato central. Mire, estos son los datos extremos. Luego estos otros dos los vamos seleccionando. Y vemos que si nos quedan 3 datos en este lado, nos quedan 3 en el lado derecho. Y el dato que nos queda aquí en medio, esa es la mediana. Con una simple inspección se puede resolver. Pero es importante ordenarlos de menor a mayor. Después de ordenar los datos, la mediana es el dato que se encuentra en el centro. La respuesta es 9. Aquí se plantea el ejercicio 2.5 como tarea, donde pide encontrar la mediana en estos conjuntos de datos. Lo van a resolver en el inciso A e inciso B. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 2.6. Dice, encuentra el valor de la mediana de los siguientes datos. Y aparecen aquí. A diferencia del anterior, bueno, este siempre hay que ordenarlo de menor a mayor. Pero con la diferencia anterior, si yo selecciono 4 datos a la izquierda y 4 en este otro extremo, o sea, 4 en el extremo izquierdo y 4 en el extremo derecho, vamos a ver que me quedan 2 datos centrales. En el caso anterior, si ustedes observan, nos queda un dato. Pero en este caso, como nos quedan 2, lo que hacemos es sumar los 2, 10 más 11, y dividirlos entre 2. De esa forma obtengo el promedio, que es 10.5. La respuesta es que la mediana en este conjunto de datos es 10.5. Y aquí tenemos la explicación. Cuando hay un número impar de datos en una distribución, la mediana es el dato que se encuentra en el centro. Cuando el número es par, la mediana es el promedio de los datos que están en el centro, como en este caso. Van a desarrollar el ejercicio 2.6, inciso A e inciso B.
Esto ha sido todo y